Señores, qué bueno que usted sigue ahí con nosotros y nosotros aquí entusiasmadísimos de abrir este camino, ahora tratando el tema de la reforma, ya que vamos rumbo a los 500 años. ¿Y quién más para tratar este tema que nuestro teólogo Néstor Junior Díaz, que como siempre está aquí con nosotros? Buenas noches, bendiciones. Buenas noches, un placer estar otra vez aquí. Qué bueno. Vamos a ir caminando sobre este tema que es bastante amplio. Debemos deslindar cosas y comenzar por el principio. Sí, sí, claro. Debemos de hecho desarrollar una serie con respecto al mismo, porque es un tema bien amplio y cómo no, de camino a los 500 años creo que es bien oportuno que nosotros desarrollemos esta serie de charlas al respecto. La reforma no fue algo que se dio repentinamente, no, como claro ningún movimiento histórico. ¿Cuáles podrían ser, enumerando los antecedentes de la reforma? ¿Qué coadyuvó para que este movimiento estuviera en ese momento específico de la historia? Bueno, prácticamente los factores que han incidido en el desarrollo de lo que después se conoció como la Reforma Protestante fueron de varios tipos, principalmente de orden político y de orden económico y sobre todo de orden religioso. Generalmente cuando nosotros acudimos a la literatura de la historia eclesiástica descubrimos que siempre se han agrupado en 5 grandes factores. El factor político hay que considerarlo porque estamos ante una Europa que ya está hastiada, políticamente hablando, de las injerencias del sistema religioso de la época. Hay que recordar que en la Edad Media existió lo que era la fusión entre el Estado y la Iglesia, de modo tal que la Iglesia imponía al Estado sus veredictos y el Estado tenía que someterse a ellos, y los pueblos, deseando algún tipo de libertad, principalmente los pueblos que tenían una fuerte carga nacionalista y una fuerte identidad nacional, y entendían que el Papa era un gobernante extranjero, imponiéndose sobre ellos. ¿Es un matrimonio incompatible? Sí, obviamente. ¿La Iglesia y el Estado? No debe existir un matrimonio entre la Iglesia y el Estado, que es lo que después se propondrá en la reforma, sino más bien un equipo de colaboración, no tanto casados, sino más bien trabajando en conjunto, porque siempre habrá una división entre César y Dios. Dada al César lo que es del César y a Dios lo que es de Dios. Y obviamente lo que se tiene que hacer es, en este caso, sería, como dijo alguien, se debe cristianizar la política, pero no politizar la iglesia. En el sentido directo de que nosotros debemos aprender a trabajar como buenos ciudadanos, cumplir con nuestras responsabilidades, pero entendiendo que la consigna cristiana es obedecer a Dios antes que a los hombres. Cumplimos con nuestro compromiso con el César, pero nuestro compromiso con Dios está por encima, porque no somos ciudadanos de esta tierra. Eso en cuanto a lo político. Prácticamente esa parte sería uno de los elementos que desarrollaría la conciencia nacional de los pueblos europeos que abrazaron la reforma. Y precisamente este concepto político, este factor político puede explicar el apoyo que los reformadores recibieron de muchos políticos de la época. Por ejemplo, Guillermo Farel, que fue un reformador en Suiza mucho antes de Calvino, recibió un apoyo político del ayuntamiento de la ciudad de Berna. Y obviamente sin el apoyo de la ciudad de Berna, la obra de Guillermo Farel como reformador en Suiza no hubiera sido hecho posible. También Lutero recibió apoyo de los príncipes alemanes. El príncipe Federico el Sabio le salvó de la muerte que se le había dictado después de la dieta de Worms en el 1521. Es decir, que el apoyo político fue importante para el desarrollo de la reforma. Pero también hay un factor económico. Obviamente el control de la iglesia no solamente influía en el dominio de los estamentos políticos, sino también en el mercado. La iglesia imponía impuestos al tipo de mercado que se realizaba en toda Europa, y para poder librar el mercado y apropiarse del mismo, los grandes señores feudales necesitaban liberarse del pensamiento eclesiástico que dominaba el aspecto económico. Hay que también mencionar un aspecto intelectual. En la época, es la época del Renacimiento. Estamos hablando de la época en que toda Europa ha tenido un despertar de una conciencia hacia los clásicos pasados y desea otra vez estudiar el griego, estudiar el hebreo,
y al estudiar idiomas que ya habían desaparecido internamente, entonces se pasaba a la proposición de que para estudiar el griego había que leer el Nuevo Testamento en griego. Y al descubrir el Nuevo Testamento en griego, supieron que habían cosas que la iglesia había enseñado que obviamente no estaban de acuerdo con lo que la palabra de Dios presentaba. Y de ahí entonces que el Renacimiento y la faceta humanista del Renacimiento será uno de los precedentes de la Reforma. El más grande humanista de la época, Erasmo de Rotterdam, propugnaba la idea de que el pueblo común tenía que leer la Biblia en su propio idioma, algo que no se conocía en la época, y eso es parte de los elementos que nosotros tenemos que mencionar como antecedentes de la Reforma. Y un factor importante entre los cuatro es la invención de la imprenta. Claro que eso fue una ayuda tremenda para propagar todo el pensamiento. Claro que sí, porque la imprenta se convirtió en el arma que permitió la propagación o la propaganda de la Reforma. Ajá. Lutero mismo dijo que la imprenta fue un invento de Dios. Sin ella no hubiese sido posible la victoria de la Reforma. Gracias a la imprenta, la Reforma le ganó la guerra de la propaganda al papado en este sentido. Sin embargo, el último factor, que es el que mucha gente no conoce, es el factor religioso. Estamos hablando de una iglesia que se ha corrompido, que ha perdido su esencia de cristiana, que se ha secularizado totalmente o paganizado, y cuyo representante, el Papa, es contemplado como el anticristo por muchas personas por sus actitudes. De hecho, el Papa León X, que era el Papa cuando estalló la Reforma, era ateo. Negaba la existencia de Dios. Uno de sus cardenales trató de demostrarle por la Biblia que Dios existía y él llamó a la Biblia un libro de cuentos. Estamos hablando del Papa, el cabeza de la iglesia católico romana, negaba la existencia de Dios, y este es precisamente el hombre que regía los designios de la vida eclesiástica durante la época de la Reforma. Podríamos decir que aunque la Reforma trajo toda una revolución, no es un acto reactivo. No, porque la Reforma no es un movimiento político, ni económico, ni social, ni intelectual. Es un movimiento teológico. Es un movimiento de volver otra vez a nuestras raíces ante una situación crítica de la vida religiosa de la época. Pero que permea todos los aspectos de la sociedad. Va a permear todos los aspectos como efectos colaterales. Okay. Pero su objetivo primario era volver a la pureza del Evangelio, volver al grito de la sola Escritura, y de volver a tener a Cristo como cabeza de la iglesia, no un papa ateo en el sentido como se tenía en esa época. Pienso que ha estado bastante claro el asunto de los antecedentes. Aunque también se podría hablar de una pre-reforma, que yo creo que sería un tema considerado para destacarlo en un espacio distinto, porque también los pre-reformadores o este movimiento de la pre-reforma serviría de antecedente para la reforma protestante. Y así construir una buena plataforma para sobre ella, sobre edificar, hablando en términos bíblicos, y así tener una conciencia clara y edificación sobre este movimiento que nunca como que termina, siempre encuentra uno elementos de tanta importancia. Lutero dijo que la iglesia reformada siempre se debe reformar. Reformándose. Gracias, Néstor, por esta intervención suya tan valiosa. Tenemos que seguir en este camino hablando de la reforma, pero eso será ya la próxima semana. Les agradecemos su sintonía. Les prometemos regresar con un contenido tan interesante como el de hoy. Será hasta la semana próxima. Bendiciones y buenas noches.